Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Vamos a continuar en nuestro camino de la búsqueda de empleo, del gran trabajo de buscar trabajo. Estuvimos analizando previamente, bueno, primero que nada, qué es un perfil de puesto, para qué lo utiliza la empresa, por qué es tan importante tenerlo en cuenta. Luego vimos cuáles son las principales competencias que las empresas prefieren a la hora de seleccionar a su personal, que es aquello que más principalmente gustan, ¿no? Estas competencias fundamentales que en cualquier perfil de puesto son requeridos. Estuvimos viendo nuestras herramientas a la hora de buscar empleo, la carta de presentación y el currículum, ¿no? Y en el currículum vimos al menos 3 modalidades, ¿no? El currículum tradicional, el video currículum y el a través de las redes sociales, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que llegamos a este punto, luego que hicimos nuestro currículum y que tenemos nuestra carta de presentación lista, lógicamente vamos a buscar empleo. Otra de las cosas que hemos visto que me estaba olvidando son los distintos canales de búsqueda de empleo de los que disponemos, que son unos cuantos, ¿no? Vimos que eran, no me acuerdo exactamente, pero eran más de 10, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, con nuestro currículum ya y nuestra carta de presentación, vamos a empezar a postularnos, a buscar empleo, oportunidades laborales, ¿sí? Y bueno, las oportunidades, a medida que nos vayamos postulando, en algún momento lo que nos va a surgir es la posibilidad de una entrevista. Una vez que la empresa reciba nuestras postulaciones y si el currículum realizado pensando en esa pobre persona que tiene que leer 200 currículums lo lleva a considerar que está en condiciones de que vaya la pilita de este puede ser, ¿verdad? Va a ser una postulación que nos va a generar la posibilidad de presentarnos ante una entrevista. Y presentarnos a una entrevista, por lo general, cuando suelo preguntar en aula qué tipo de preparación tienen para presentarse ante una entrevista, y lo que me suelen responder es que no van con preparación. Surge la entrevista y se presentan y que pase lo que pase, ¿no? Que salga lo que salga y que sea lo que tenga que ser. Lo que vamos a ver en estos próximos videos es cómo presentarnos ante una entrevista con una preparación de manera de que nuestro resultado pueda llegar a ser otro. Esto es lo que vamos a buscar. Las entrevistas donde nos presentamos sin ningún tipo de preparación, tenemos resultados inciertos, ¿verdad? Donde quizás nos vaya bien, quizás nos vaya más o menos, quizás hasta no nos vaya del todo bien, ¿verdad? Y entonces viene esta famosa frustración de la que nos suele surgir cuando se presentan oportunidades de entrevistas y no se traduce en ninguna incorporación a empresa, ¿no? Y entonces nos da esta sensación de que el buscar trabajo está muy difícil, que no estamos en condiciones, ¿no? Que eso es, primero que nada, el principal problema que quizás tengamos, ¿no? El tema de... Hay ciertos factores en la entrevista que son propios, ¿no? De lo que es nuestra trayectoria laboral y de nuestros estudios, propios de nuestra formación, y hay otros factores que entran en juego y que son muy importantes y que no están tan relacionados con estos aspectos, ¿no? Como ser el tema de la actitud y el tema de la personalidad, ¿verdad?
Si somos de frustrarnos porque y concurrí a 2 entrevistas, a 3 o a 4 y en ninguna termino quedando, empieza a generar en nosotros una actitud, digamos, negativa, una actitud más casi de derrota, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. No podemos presentarnos ante una entrevista con una actitud de derrota. Siempre tengamos en cuenta que por muy mal que me haya podido ir en alguna entrevista anterior, cada nueva entrevista que yo posea es una nueva oportunidad. Y que si en las entrevistas anteriores no obtuve el resultado que esperaba, lo que debo hacer es analizar esas entrevistas anteriores para poder observar quizás qué aspecto puedo yo modificar y mejorar para que el resultado sea distinto. Pero desde ya y de por sí, que si concurrimos a una entrevista con una actitud negativa, de derrota, de poca confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Con la autoestima dañada por estos resultados anteriores, y bueno, es posible que sigamos acumulando frustraciones. Es posible, no les digo que sea seguro, ¿no? Pero es decir, ante cada entrevista, por favor, tenemos que generar una nueva actitud positiva. No importa cuántas veces me fue mal, en esta oportunidad voy a aprovechar y voy a tener una buena entrevista y voy a lograr incorporarme a esta organización. Eso lo tengo que tener como una convicción firme, seguro. ¿Cómo nos preparamos para una entrevista? ¿En qué momento empiezo a prepararme para una entrevista? Por lo general, cuando me llaman para concurrir a una entrevista, suele haber 2 o 3 días en el medio. Es muy difícil que me llamen a una entrevista de un día para otro. No quiere decir que no suceda. Algunas veces sucede, pero no es lo más común. Lo más común es que haya 2 o 3 días, ¿no? Que llamen de un lunes para un jueves, por ejemplo, ¿sí? Es lo más común. Si llaman a una entrevista de un día para otro, bueno, es que la empresa está desesperada por ocupar el puesto, ¿no? A veces les he dicho hasta bromeando, ¿no? Se acaba de morir la persona arriba del escritorio y mientras la están barriendo te están llamando, ¿no? Para hacer ¿no? O acaba de renunciar para no ser tan extremo, ¿no? Es decir, no, tan macabro eso, ¿no? Bueno, digo, ¿no? Acaba de renunciar la persona y mientras están desocupando el escritorio nos están llamando para una entrevista, ¿no? Es decir, no es lo más usual. ¿Que sucede alguna vez? Sí, puede ser, puede pasar. Si me están llamando a una entrevista de un día para otro es que hay una extrema urgencia y necesidad en cubrir el puesto. Si no, por lo general puede suceder que, o lo más común, es que entre el llamado y el día de la entrevista haya 2 o 3 días en el medio. ¿Cuándo me empiezo a preparar? En realidad me debo empezar a preparar inmediatamente, apenas corto, apenas me han citado a la entrevista. ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a tener en cuenta que la entrevista tiene 3 etapas. Tiene una etapa de preparación, tiene una etapa estratégica y tiene la etapa de la entrevista en sí. Preparación, estrategia y entrevista. Además, así como a la hora de hacer el currículum establecimos algunas reglas de oro, a la hora de concurrir a una entrevista también vamos a establecernos algunas reglas de oro. Como por ejemplo, nunca armar o diagramar o programar ninguna actividad, ninguna otra actividad para el día de la entrevista. A menos que tengamos mucha suerte,
¿no? En Argentina a eso le decimos, ¿no? No sé, tarro, ¿no? Al menos que tengamos mucha suerte y que justo nos convoquen a otra entrevista en el mismo día. Pero, si no es así, nunca, jamás hay que diagramar ninguna actividad para el día de la entrevista. Esto que les suelo poner como ejemplo. Hola, gordo, ¿vas a estar en tu casa a eso de las 6? Sí. Bueno, mira, yo tengo una entrevista a las 4, así que salgo de la entrevista y me voy a tu casa a tomar mate, ¿no? O a tomar un té, o lo que sea. Bueno, eso no. Nunca hay que diagramar nada para el día de la entrevista. A menos que sea otra entrevista, como les decía recién. Pero esto de paso por tu casa y no, eso no. Otra regla de oro es no concurrir a una entrevista sin tener idea o un conocimiento de la empresa que me está convocando. Tengo que tener una noción de qué empresa es, a qué se dedica, y ahora lo vamos a ver. Y tampoco vamos a concurrir a una entrevista sin haber visto por lo menos un resumen de noticias. Si nosotros somos habitualmente de mirar un noticiero, es decir, que es normal y habitual que en nuestra rutina somos de estar informados o leemos los diarios, ¿sí? O, no sé, tengo la radio prendida y en programas, ¿no? Donde haya programas de información. Bueno, en ese caso no, pero si no vivo informado, actualizado, por lo menos tengo que observar un resumen de noticias en alguna parte, ¿sí? O en la radio o en la televisión, algo que me dé alguna noción de actualidad. No puedo ir a una entrevista sin tener ni idea. Y ahora vamos a ver, cuando empecemos a detallar las distintas etapas, cómo es que esto entra en juego, ¿sí? Pero bueno, pongámonos como regla de juego, como regla, ¿no? Es decir, regla de oro, estas tres. Y la principal de todas, esta es la regla de oro, es decir, las que te dije recién son reglas de oro. Pero la más importante de todas las reglas de oro, ¿cuál es? Algo que casi cae de maduro, pero que es una regla de oro tremenda, a rajatabla. La regla de oro que nunca, jamás puedo llegar tarde a una entrevista. Nunca. No puedo llegar tarde a una entrevista. Tengo que tener, no sé, tiene que haber sucedido una fatalidad. Fatalidad es, acaban de internar a mi padre, mi esposo o mis hijos, ¿no? Una fatalidad. No es el nene tiene fiebre, ¿eh? El nene tiene fiebre no es una excusa para llegar tarde a una entrevista. No, jamás. Mucho menos hablar del tránsito. No hubo mucho tránsito. No pude llegar a horario, ¿no? Estas son situaciones que prácticamente se convierten en irremontables, ¿eh? Tiene que ser una fatalidad. No puedo llegar tarde a una entrevista. Esta es la principal regla de oro que tengo que aprender. Entonces, bueno, no puedo llegar tarde, no puedo diagramar ninguna actividad, ninguna otra actividad para el día de la entrevista, a menos que sea otra entrevista, ¿no? No puedo ir a la entrevista sin haber visto al menos un resumen de noticias y no puedo ir a una entrevista sin tener una noción de la empresa que me acaba de convocar, sin tener ni idea. Estas son las reglas de oro que vamos a establecernos antes de concurrir a la entrevista, ¿no? Y antes de empezar con la primera etapa, que la primera etapa mencionaba que es el de la preparación, ¿verdad?
Bien, preparación. ¿Qué implica preparación? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, apenas tenemos el contacto con la empresa, vamos a, coordinamos el día y el horario, está todo perfecto, muy bien, y lo que vamos a hacer es buscar a esa empresa en internet. Y acá empezamos con la información y empezamos cumpliendo con la primera de las etapas, ¿no?, de las reglas de oro. Entonces digo, voy a buscar a la empresa en internet. Hoy día toda empresa tiene página web, toda. Y mucho más después de la pandemia de COVID-19. Yo siempre les digo que empresa que no figura en internet directamente no existe, ¿sí? Es decir, toda empresa tiene página web. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy a buscar a esa empresa en la página web. Y me voy a hacer una mirada general de qué tipo de empresa es, cuánto hace que está en el país, si es una empresa nacional o es extranjera, si es una delegación, ¿no?, o es la casa central, ¿verdad? Y fundamentalmente voy a mirar los productos que la empresa produce. Van a ver que las páginas web tienen más o menos el mismo formato, ¿no? Que dice así, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Nuestros productos, contáctenos, forma parte de nuestra empresa a veces, ¿no?, en la página web, ¿no? Hay una pequeña muestra de los productos principales que la empresa tiene y hay una parte que dice misión, visión y valores. Lo primero que tengo que mirar es qué empresa es, qué productos tiene, ¿no?, trayectoria, si es una empresa que tiene detallada su historia en la página web, leerla. Esa es información muy importante. Conocer a la empresa, saber cómo se fundó, de dónde viene, si tiene un dueño, si tiene 8, si es un grupo inversor, ¿no? Tener una noción de esta empresa y sobre todo, como mencionaba hace un momento, tener una noción de los productos que genera. Obviamente que si me llaman de Fiat, yo sé que Fiat vende autos. Pero bueno, fijarme cuáles son, en todos casos, los autos de alta gama de Fiat. Y no digo convertirme en un técnico con las especificaciones de cada uno, no, todavía, a ver, primero no creo que me tomen para un puesto de ingeniero, ¿no? Y segundo que tampoco estoy dentro de la organización. Pero mínimo, tener una noción de cuáles son los principales productos, ¿no?, los autos de alta gama de Fiat y alguna particularidad, alguna, sueltita, ¿no? Les digo, no ficha técnica, sino alguna particularidad. No sea cuestión que me pregunten en la entrevista, ¿no?, ¿te gustan nuestros autos? Sí, le digo, ¿cuál es el que más te gusta? El Focus. A ver, el Focus no es nuestro, ¿no? ¿Se ve? Entonces, una noción de cuáles son los principales productos de la empresa, ¿no?, que se está fijando en mí. Si la empresa se está fijando en mí, entre varios candidatos, bueno, por lo menos tener un panorama de con qué tipo de empresa me voy a encontrar, qué tipo de empresa es. Una vez en el aula me compartió una alumna una experiencia que había tenido, que la habían convocado a una entrevista de la empresa John Deere. Y que ella fue pensando que era Johnny Walker, ¿no? Y fíjense que son dos productos totalmente diferentes. Johnny Walker hace bebidas alcohólicas. Y John Deere hace máquinas industriales, ¿no? Es decir, nada que ver una empresa con otra. Claro, cuando llegó al lugar se encontró con otro tipo de empresa, ¿no? No conocía la marca John Deere. Y en todo caso,
como no había hecho no había buscado esta información, se encontró en el momento con la sorpresa de que era una empresa de un ámbito que no tenía ni noción, no tenía conocimiento de cuáles eran sus principales, ¿no? Sus principales productos, no sabía cuáles eran las características de aquello que la empresa vende y ofrece, ¿verdad? Y otra cosa importante que al no haber buscado a la empresa en internet, tampoco sabía esto que te mencionaba recién de la misión, visión y valores. ¿Qué es lo que dice misión, visión y valores? Cuando hablamos de misión, visión y valores, en este apartado las empresas reflejan qué es lo que ofrecen hoy al cliente y hacia dónde apuntan. Misión, visión y valores, vamos a tener esta noción de el beneficio principal que la empresa le ofrece al cliente, va a estar reflejado en la misión. La visión va a ser hacia dónde apunta la empresa y los valores, que acá es donde tenemos que prestar mucha atención, los valores van a ser esas características personales que la empresa privilegia y prefiere. ¿Qué es lo que la empresa prefiere? ¿Cuáles son los valores fundamentales en esta empresa? Obviamente que los valores están sumamente ligados con la misión. Es decir, que esos valores, esas características personales que busca la empresa que las personas tengan, son las que son los más apropiados o los más indicados o los más favorables para cumplir con la misión. ¿Sí? Entonces, la misión de la organización los valores, de la organización nos van a dar cierta información importante a la hora de cuáles son esas características, esas competencias que la empresa prefiere o privilegia. Entonces, bueno, no es lo mismo Johnny Walker que John Deere, son dos empresas totalmente distintas, dos universos totalmente diferentes, dos productos totalmente distintos, dos públicos totalmente diferentes. Y obviamente, al ser productos diferentes, características y soluciones que la empresa brinda diferentes. Entonces, bueno, es importantísimo que, como primer paso y primera etapa de lo que es la preparación de la entrevista, tenga un pantallazo general de con qué tipo de empresa me voy a encontrar. ¿Qué tipo de empresa es esta que ha visto mi currículum y ha dicho, qué interesante, este puede ser, nos gustaría conocerlo? Entonces, teniendo en cuenta las reglas de oro y con esta primera actividad de preparación, voy a seguir preparándome y ahora vamos a ver en nuestro siguiente video cómo es que continúo preparándome. Pero tengamos en cuenta esto a la hora de concurrir a una entrevista. No puedo ir a una entrevista sin saber nada de la empresa. No puedo. Tengo que tener una noción. Les vuelvo a decir, no hace falta que saque la ficha técnica, ¿no?, de cada producto. No, pero una idea, una noción, ¿sí?, tengo que tener. Así que bueno, te invito entonces a que continuemos con nuestra preparación a la presentación ante una entrevista en nuestro próximo video.